Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos, pero es sin duda uno de los que más malgastamos. Ya lo dijo Séneca en su obra De la brevedad de la vida. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho de él. Piensa en grandes líderes como Elon Musk, que maneja múltiples empresas al mismo tiempo, o en Jeff Bezos, que afirma que trabajar menos pero con más claridad puede marcar la diferencia. ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? ¿Qué hacen ellos para convertir cada minuto en una inversión que multiplica su impacto? Para responder a todas estas cuestiones, he invitado al podcast a Miquel Nadal, especialista en neuroproductividad, un término que aúna neurociencia, psicología y gestión del tiempo. Miquel es autor del libro La nueva gestión del tiempo, entrena tu mente para multiplicar tu rendimiento. Con él vamos a cuestionarnos la idea de productividad tal y como la entendemos hoy en día. Y como vas a escuchar en la entrevista, vamos a ver cómo nuestra mente y emociones pueden ser los mayores aliados o los peores enemigos de nuestra productividad. Herramientas prácticas y una visión humanista para ser no solo más productivos, sino para vivir de forma más plena y más saludable. This episode is brought to you by LifeLock. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in places that could expose you to identity theft. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, their US-based restoration specialist will fix it, guaranteed or your money back. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/campaign to claim your credit. That's linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be. Bienvenido, Miquel Nadal. Un placer tenerte en el podcast. Qué buenísimo, Hanna. Muchas ganas de compartir cosas aquí. Vamos a hablar de cosas muy interesantes. Bueno, ya te digo, vamos a hablar de lo más importante que tenemos, que es el tiempo, y de lo mal que lo empleamos y lo mucho que lo desaprovechamos. Si te parece, Miquel, sí, ¿verdad? Vamos a empezar explicando un poco la paradoja de nuestros tiempos, porque claro, si hay algo que tenemos ahora mismo en cualquier librería, en cualquier programa de podcast, en cualquier plataforma, soporte, formato, es herramientas o formas o estrategias para gestionar el tiempo. Entonces, ¿realmente hace falta un libro más sobre gestión del tiempo y productividad? Pues yo te doy razón, Hanna, somos unos pesados, nos encanta esto de productividad, escribir cosas para rendir más y ver opciones, ¿no? Y yo lo que quería comentar con esto es que hasta ahora la productividad, en la mayoría de los casos, siempre suele ser una productividad que yo llamo productividad enfermiza. Una productividad de hacer más cosas en menos tiempo, de intentar tratar, desbloquear al cuerpo, maltratarlo incluso, ¿no? Dormir poco. Y creo que por primera vez en la historia, en los últimos años recientes, cada vez más somos más conscientes de que el cuerpo es un templo que hay que cuidar, y ahí tiene más que ver con la productividad que yo llamo saludable, ¿no? Una productividad en la cual uno se cuida, productividad que no solo es laboral, sino que tiene muchas áreas. Entonces creo que sí, que este nuevo punto de la productividad, una productividad más humanista, es muy necesaria, porque hay demasiadas herramientas, muchas técnicas. Yo creo que los de productividad nos pasamos con esto. Yo soy el primero que me encanta, Yo soy un freak de probar herramientas, a ver qué tal va esta, la otra. Pero creo que hay un punto esencial que es, oye, ¿qué ocurre con cuidarse a uno mismo? Eso también es productividad. Es que no encuentro tiempo para nada.
final esto es productividad, o mejor dicho, una falta de ella, ¿no? Entonces creo que sí, que hay que buscar esas nuevas perspectivas, ese nuevo paradigma, y diría que sí, la productividad saludable también existe, además de la productividad, digamos, enfermiza, que es la clásica que escuchamos por todas partes, ¿no? Bueno, es que efectivamente, totalmente de acuerdo con lo que dices, estamos saturados de oír hablar de productividad, pero eso que me ha encantado, lo de productividad enfermiza o esa productividad malentendida, que es hacer más cosas a costa de lo que sea. Y efectivamente de eso hay mucho, porque además se nos vende esa falsa ilusión, ¿no? De que por tener tropecientas aplicaciones y por hacer malabarismos ¿no? Es como lo de hacer el pino puente, eres más productivo. Pues si nos dijeran eso, lo haríamos. Eso es. Y es verdad que, o sea, la pregunta era un poco irónica, porque es verdad que sí que hace falta, desde mi punto de vista, mucho más información sobre cómo gestionar el tiempo para ser productivos sin que eso suponga perder la salud por el camino, que es lo que nos pasa a muchos, yo me incluyo, porque a mí en su momento también me pasó. Totalmente, Hanna. Yo creo que al final lo que ha pasado es que hemos visto efectos de qué pasaría si yo hiciera una productividad enfermiza durante mucho tiempo, y hemos visto personas enfermas literalmente, que han tenido enfermedades, que han desarrollado cosas que eran impensables. Entonces yo creo que al final es un tema de gestión de expectativas, ¿no? Y tiene mucho más que ver en cómo me veo o supuestamente me gustaría verme, que no tanto con la productividad real. La productividad real es lo que hacemos cuando nos levantamos y nos acostamos y todos los rituales que hacemos durante el día. Ni es necesario levantarse a las 4 de la mañana, aunque está bien si lo haces, ni siquiera tampoco es necesario levantarse a las 12. Entonces yo creo que aquí es un punto ideal de encontrar el equilibrio, que tengo que decir que el equilibrio real tampoco existe, porque cada momento de la vida requiere cosas diferentes. No es lo mismo, estás emprendiendo tu primer proyecto en el cual ahora mismo tienes que dedicarle la máxima energía porque quieres levantar 1 millón de euros o de dólares, que, por ejemplo, si acabas de ser papá o mamá y quieres dedicarle tiempo con casa, con tranquilidad, para dedicárselo a su hijo o a tu hija, ¿no? Entonces yo creo que depende de dónde estés, esto lo podrás ir cambiando. Y la productividad es eso, en el fondo, esta adaptación. En el momento que dices, no, yo es que tengo que hacer esto, independientemente de tus áreas, sin cuidar nada, está claro que esto es mecha corta. Significa que sí, vas a ir tirando, seguramente conseguirás cosas en muy poco tiempo, pero quizá tu cuerpo se le acaba el fuelle y es muy probable que después termine pues, enfermedades, problemas también serios a nivel de salud, y que esto también repercuta en tu repercusión, en tu éxito, ¿no? Y sobre todo también una cosa importante es que al final puedes llegar a la montaña solo, pero después mirarás abajo y no hay absolutamente nadie para reconocer lo que conseguiste, que también es otro punto importante, ¿no? Las relaciones. Has adelantado por ahí cuando hablabas de lo de, pues eso, emprendimiento o emprendimiento en la vida personal, que es ampliar la familia. Y es un tema del que vamos a hablar, que son las prioridades, que eso también es una de las claves, yo creo, para gestionar adecuadamente el tiempo, tener claras cuáles son tus prioridades y tener claro que todo en esta vida no puede ser una prioridad. Luego vamos con las prioridades, pero es que otra de las claves que para mí creo que tenemos que tratar primero es, a ver, todos sabemos que tenemos 24 horas al día y además ahora tenemos maneras de medir el tiempo de forma simultánea con el reloj, el ordenador, el teléfono, la tablet, el Alexa que te dice tenemos la hora muy presente. Pero sin embargo, hay muchas cosas que nos impiden, o ¿qué es lo que nos impide, mejor dicho, gestionar nuestro tiempo? ¿Cuál es nuestro mayor desafío a la hora de gestionar el tiempo en un momento en que somos más conscientes que nunca del tiempo? Porque antes, cuando no teníamos tanto dispositivo electrónico, había un reloj en casa y ya está, y de vez en cuando mirabas. Pero ahora es todo, cualquier electrodoméstico, dispositivo o cosa que llevamos encima nos dice la hora que es. ¿Cuál es el mayor desafío que tú encuentras desde tu experiencia en cuanto a la gestión del tiempo? Sí, mira, Hanna, yo creo que aquí hay un punto importante, y es que el tiempo, y esto evidentemente sé que es algo controvertido, pero el tiempo no vale nada. Ahí quiero explicarme, evidentemente, yo ya sé que la gente se habla mucho del tiempo, la importancia del tiempo, pero si lo vas a pensar bien, el tiempo solo es una métrica, ¿sí? Entonces, para cambiar de verdad no necesitas tiempo. Lo digo porque hay personas que pueden estar 20 años pensando exactamente igual sin cambiar ninguno de sus hábitos y van a utilizar el mismo tiempo, 20 años. Y otras personas en una semana pueden hacer un cambio espectacular. ¿Por qué? Porque le han puesto voluntad, porque habían ganas y sobre todo porque había un foco claro. Quiero decir con esto que el tiempo solo es una métrica para que tú y yo, por ejemplo, nos pongamos de acuerdo en grabar esta entrevista. Y está bien, está ideal, ¿eh? Pero al final la métrica del tiempo tiene poco valor. ¿Una hora? ¿Qué valor tiene? Pues depende de lo que hayas hecho en esa hora. Entonces, lo primero que diría, que para mí es un gran error, es intentar basar todo en tiempo. Y ahí entro en todas las técnicas que tienen que ver con el tiempo.
La gestión del tiempo como concepto es un concepto que no sabemos muy bien qué es, porque el tiempo es el que es. Al final las 24 horas son las que son, ¿no? Lo que podemos hacer en ese tiempo ya es otra cosa. Entonces, primero desmitificar, porque en realidad, y aquí hay un punto clave, nadie sana una relación porque pase el tiempo, ¿no? En el tiempo lo verás diferente. Cuando hay un problema, un conflicto con alguien, en el tiempo no importa nada. Es sentarse, tener esa conversación y esas ganas de solucionarlo o gestionarlo. No va a pasar nada a esas personas si no se hablan durante 20 años. Es más, es probable que se intensifique el conflicto o que simplemente termine llegando la indiferencia, ¿no? Entonces, el tiempo como tal, cero valor. El tema es, ¿qué hacemos con ello? Y ahí entramos en los temas que comentabas antes. ¿Cuáles son los mayores problemas de esa gestión famosa del tiempo? Primero, porque el tiempo lo hemos entendido como algo que es puramente operacional. Hacer tareas, hacer cosas, objetivos. Ok, ya está. Ya estoy contento. Perfecto. En realidad tiene más que ver con la parte de la faceta interior. Yo hablo muchísimo de esto, ¿de acuerdo? Es un tema que a mí me apasiona y es que creo que la gestión del tiempo es más un tema de desarrollo personal que un tema de gestión del tiempo. Porque cuando uno se conoce a sí mismo, sabe muy bien lo que quiere, conoce su mente, el tema de productividad sale solo, porque tú ya buscas la manera. Claro que puedes aprender técnicas, está genial. Oye, con eso no quiere decir que no podamos aprender nada, pero sale de forma automática, de forma natural. Así que lo primero es la falta de autoconocimiento. Esto para mí es uno de los errores de la gestión del tiempo. Tú no eres un robot, no necesitas quizá tenerlo todo meticulosamente detallado. Hay gente que sí. Hay gente que si no tiene 3 listas para ir a comprar de lo que quiero, lo que me gustaría y lo que quiero para guardar dentro de un mes, esa persona no está feliz. En cambio, hay otras personas que les gusta el caos y pueden vivir con el caos, ¿no? Siempre hay un punto medio. La pregunta es cómo eres tú, qué es lo que necesitas tú. Y ahora entro, Hanna, en otro tema que también es un poquito comprometido, pero creo que es muy importante, que es lo que sería la mente subconsciente, ¿no? Es decir, todo aquello que te han inoculado durante muchísimos años, creencias infantiles, todo esto que ha pasado durante muchos años, de papá y mamá que te han dicho esto, lo otro, lo que tú has creído, eso tiene mucho que ver con la productividad y gestión del tiempo. Por ejemplo, si te dijeron que siempre debías ser responsable, no le puedes fallar a nadie, eso automáticamente entró aquí y tú al final terminas repercutiendo y ejecutando lo mismo. Entonces no le fallas a nadie, intentas quedar bien siempre con todo el mundo. Esto implica que a veces no te cuidas a ti mismo. Entonces yo creo que la productividad, si no tratamos esto, el resto solo son parches, que es lo que vemos habitualmente. Esto lo veo en muchas empresas, ¿no? Cuando vamos a típico charlas, formaciones, oye, sí, la herramienta esta, guau, fantástica, me encanta. Pero al cabo de una semana, como no hay una conexión y además hay un rechazo explícito a esas herramientas, pues no se aplica. Entonces esto para mí es el punto más que esencial de la gestión del tiempo. Te puedes decir que nunca lo había pensado así, pero es que, claro, tienes toda la razón, porque, claro, ¿qué entiendes tú por ser productivo? ¿Entiendes por ser productivo no decir a nada que no? Porque ahí es cuando lo que tú dices, te dejas llevar y entonces antepones eso que te pide, además, siempre un tercero, a todo lo que son intereses para ti. Y es totalmente cierto. Es como, ¿qué entiendes tú por productividad? Totalmente. Y esta definición es un poco como la definición de éxito, ¿no? Que es tan personal. Y sí, el éxito es, bueno, la productividad es eso. Productividad quizás es estar más horas que en casa para estar con mi hijo o mi hija, pues fantástico. Si es así la productividad, pues mídelo en esto. Entonces, en vez de medirlo por tareas que has hecho, claro, porque muchas veces la gente tiene una especie de enfermedad que le llamo la tachaterapia, ¿no? Sensación de que si no tachas, no estás bien. Y la tachaterapia suele ser de cosas sin valor, porque incluso ponemos cosas ya por poner por aquello de tachar, ¿no? He enviado un mail a no sé quién, oye, fantástico, pero ese mail a lo mejor tiene una repercusión cero. Entonces creo que es importante sobre todo que decidas como una productividad más holística, más general. Esto yo creo que hoy en día es lo que no tenemos, ¿no? Es una productividad muy centrada en lo laboral, puramente metas, que está genial, ¿eh? Yo lo veo fantástico y creo que hay etapas de todo. Pero hay una parte también de lo que decíamos antes, de cuidado, de las horas que vas a pasar delante de las pantallas, de tus relaciones, de tu salud, de tu sueño, ¿no? Que es un tema que también dominas mucho. Y yo creo que ahí el tema es ese, ¿no? ¿Cómo vas a mejorar el sueño si no le dedicas un tiempo? ¿Qué crees que vas a dormir bien del tirón mañana mismo sin entrenar? Pues lo mismo ocurre con la productividad, ¿no? La productividad también es un músculo, es una cosa que vas entrenando poco a poco y que tiene mucho que ver con los designios de tu cerebro. Tu cerebro al final, pues, bueno, por él no cambiarías nunca la vida, quiere permanecer igual, quiere ahorrar energía de forma sistemática. Entonces, la productividad para él es un reto. Es más, tu cuerpo no quiere productividad. Productividad es como una especie de ir en contra de tu propio cerebro, ¿no? Por ello hay que trabajarlo bien y siempre digo que hay que engañar sutilmente al cerebro para que pueda ser un poquito más productivo, pero engañarlo bien, con cariño siempre, y amor. ¿Y qué otros mitos? Esto me ha encantado lo de la tachaterapia. ¿Tachaterapia o tachoterapia? ¿Cómo lo has llamado? Tachaterapia, sí, pero el bueno, término no lo vamos a modificar. Pero es que es verdad, es que y eso
Además, suele ser además esas personas que hacen listas y que lo que les satisface es tachar, que eso es lo que son chutes de dopamina en el cerebro. Pero claro, cuando no consiguen tachar toda la lista, porque muchas veces esa lista es irreal o inalcanzable, entonces viene el sentimiento de frustración y al día siguiente la lista es como 3 veces más larga. Entonces, hemos hablado de tachaterapia, pero ¿qué otros mitos tenemos muy asentados culturalmente sobre la productividad que tenemos que desmontar ya si realmente queremos ser productivos? Y uno es toda la tachaterapia con lo que decíamos antes de creer que es hacer muchas cosas y ya está. Totalmente. Mira, mitos no acabaríamos nunca, pero vamos a intentar buscar algunos que sean interesantes. Los más importantes, los que tú ves todos los días que infinito. dices, venga, que no salimos del hoyo. Sí. Mira, uno de los mitos que creo que cada vez se está desterrando más, por suerte, aunque todavía sigue coleteando bastante, es el tema de la urgencia e importancia, que es un famoso matriz, un matriz de diagrama, de acuerdo, que todo es urgente e importante, tienes que elegir lo importante, lo urgente. Claro, cuando se creó esto, hay que pensar que era la Segunda Guerra Mundial. Esto lo hizo un presidente de los Estados Unidos que, por cierto, era militar. Y lo dejo, por si acaso. ¿Qué pasa? Que este militar o este presidente no tenía teléfono, por ejemplo. No tenía ni correo, no tenía WhatsApp. Entonces ahí digamos que las prioridades eran otras. Está claro que lo más urgente era que no te maten y lo prioritario era sobrevivir. Aquí estaba bastante claro. ¿Qué pasa? Que hoy en día, por suerte, en las sociedades occidentales pues no tienes ese riesgo, o al menos no vas a morir en breve, no es algo que esté previsible. Puede pasar, evidentemente, pero no es algo que contemplemos. Por este motivo, lo que es urgente e importante ya no tiene sentido. ¿Qué es urgente? Pues todo puede ser urgente, porque no hay ningún cliente que te escriba y te diga, oye, ¿sabes qué? Me puedes contestar en 3 semanas si quieres, yo no tengo prisa. ¿No? Todo el mundo está esperando la respuesta para ayer o para hoy como máximo. Y lo mismo con la importancia. ¿Qué es importante? Pues quizá para ti, Hanna, es una cosa importante, para mí no lo es, me escribes, yo no le veo interés, por lo tanto lo voy a demorar más tiempo y para ti será importante, ¿no? Entonces, el hecho de llegar a acuerdos es prácticamente inviable porque no podemos estar diciendo, oye, esto es importante para mí y para ti, ¿no? Puntúa del 0 al 10, es importante para ti o para mí. Claro, como no podemos llegar a ese nivel, pues es evidente que ahí tenemos un problema serio, ¿no? Entonces yo te diría que todo hoy en día, urgencia e importancia, es puro mito. Porque creo que todo es urgente e importante o todo lo consideramos como él. Además, cuando todo es urgente y todo es importante, nada lo es. Entonces hay que buscar como diferentes criterios que funcionan. Nuestro cerebro funciona muy distinto. Nuestro cerebro en realidad funciona por cosas más estratégicas y cosas más intuitivas. Estratégicas, aquí no entraremos tanto porque significa, pues oye, qué clientes me aportan más, qué cosas me van a retornar más a largo plazo. Y por otro lado, cuando hablamos de cosas intuitivas, hablamos de especialmente la intención. ¿Y qué es la intención? La intención es algo medible que nosotros podemos ver en el cerebro, que es aquello que vas a hacer y aquello que vas a sentir en pocos segundos. Fíjate ahora, Hanna, que se habla muchísimo de propósito vital, ¿no? Lo que tienes que hacer en 20 años, 15 años, y oye, está interesante. Pero los propósitos vitales pueden cambiar cada poco tiempo, porque si tú eres una persona diferente, es probable que tu propósito vital dentro de 5 años sea totalmente diferente, ¿no? Entonces, en realidad, lo único que no cambia es la intención, es lo único que puedes decidir ahora mismo. La intención es qué es lo que vas a hacer en los próximos segundos, ya ni siquiera minutos, sino segundos. Y esto es un músculo que podemos desarrollar. Existe la posibilidad. Nuestro cerebro en ese sentido es muy laxo a la hora de entender eso y ahí es donde nosotros rompemos ese autocontrol, ¿no? Esa gratificación inmediata y podemos incluso decidir en microsegundos qué es lo que queremos hacer ahora. Entonces, por eso muchas personas se pierden en estas microdecisiones y nunca terminan de hacer aquello que les gustaría hacer. La mal llamada también procrastinación, esa palabra que a veces cuesta de pronunciar, pues tiene mucho que ver con esto. Entonces, en realidad también es otro punto. Y otro mito ya, si me permite cerrar con esto, tiene que ver con la procrastinación, porque la procrastinación no es un problema. De hecho, yo siempre digo que es una bendición. ¿Qué es la procrastinación? La procrastinación significa que tú quieres hacer una tarea, imagínate un informe, y te entretienes mirando el email, las redes sociales o las noticias. Bueno, a priori lo puedes ver como algo negativo. Pero si esto lo haces todos los días, te está indicando algo. Que quizá lo que estás haciendo pues no te importa nada. No tienes ningún interés en lo que estás haciendo. Tu trabajo no te gusta, los proyectos que tienes ahora mismo no te gustan, tu vida no te gusta. Entonces, la procrastinación para mí es una excelente arma de introspección. Y ahí quiero romper el mito, porque claro que todo el mundo puede procrastinar en un momento determinado, todo el mundo se puede distraer. Incluso los especialistas en productividad, lo confieso, pero también me distraigo de vez en cuando. Claro que sí, ¿vale? Vamos a intentar desmitificar eso. Pero a la vez, la procrastinación no es mala per se. La procrastinación es un indicador de cómo está tu vida. Y para mí también es otro punto esencial.
¿sí? Entonces creo que a veces este punto es como que no, porque tú eres un procrastinador, que no hay manera, que no te distraes, ¿no? Quizá te está diciendo algo, que quizá lo que estás haciendo pues no te interesa o no te gusta. O hay una parte de tu vida que tienes un conflicto y que no has solucionado, ¿no? O sea, que mitos hay un rato, Hanna. Y claro, tu libro se titula La nueva gestión del tiempo. Entonces, ¿cómo es para ti esa nueva gestión del tiempo y sobre todo qué diferencias tiene con la forma en que gestionamos el tiempo ahora mismo? Que ahora no sé si es puramente cuantitativo, también lo decías tú, ¿no? Contamos tiempo pues como el que cuenta kilos, contamos horas, pero no prestamos muchas veces tanta atención a la calidad del tiempo. Entonces, ¿cómo es la nueva gestión del tiempo y sobre todo cómo la integramos en este mundo que vivimos? Porque hay que ser consciente del mundo en el que vivimos, en el que por todos lados nos bombardean con él todo ya, todo rápido, todo con prisa, todo en el por dos, ¿sabes? Los audios por dos, los podcasts por dos de velocidad. Entonces, ¿cómo es esa nueva gestión del tiempo? Mira, en realidad lo que hay que seguir un poco es el paradigma clásico de la gestión del tiempo, que suelen ser metas y herramientas. Es un poquito lo genérico. Y después, obviamente, tenemos las tareas y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que la nueva gestión, en el fondo, lo que hacemos es aprovechar cómo funciona nuestra mente y nuestro cerebro. Quiero hacer la distinción entre mente y cerebro porque sobre todo son dos cosas un poquito diferentes, aunque es verdad que no sabemos muy bien dónde está cada una, ¿no? Que eso es otro tema. Nadie se pone de acuerdo, ¿no? ¿Dónde está la mente, el cerebro? En fin, bueno, tenemos ahí muchas dudas. Básicamente lo decía porque la mente es lo que decíamos antes, ¿no? Toda la mente subconsciente, todo lo que te han insuflado durante muchísimos años, todo aquello que ahora mismo tienes, aquellos ideales, aquellas creencias, todo eso, si no lo gestionas, da igual la herramienta que uses. Entonces, la primera parte importante para gestionar en esta nueva gestión del tiempo es la mentalidad. Y la mentalidad nos referimos a eso justamente, ¿no? Ideas, creencias de cuando éramos pequeños, cosas que vemos reflejados ahora, intereses, también hay una parte de personalidad, de cómo somos. Todo eso es una parte que siempre se ha quedado bastante ninguneada y que nunca ha sido importante en la productividad personal, o al menos hasta la fecha no lo es o no lo era. Después tenemos otra parte que es tu capacidad de foco-atención. Para mí esto es una de las competencias profesionales más importantes de todas porque la gente quiere aprender de todo. Quiere aprender a dormir mejor, quiere aprender a liderazgo, quiere aprender gestión de conflictos, pero si eres incapaz de dedicarle al menos 20 o 30 minutos a poder hacer algo, ya sea leer o formarte, es que serás incapaz de aprender nada. Entonces es una competencia que se tiene que entrenar, no viene de serie. No es aquello que nazcas y automáticamente uno esté enfocado, no, al contrario, de hecho se pierde bastante durante los años y tenemos mucha facilidad hoy en día para poder perderla, ¿no? Entonces, la gestión de la atención es otro de los puntos clave. Y por último, entraremos, si quieres, un poco más en detalle el tema de la gestión de la energía mental, ¿no? Que en el fondo no deja de ser todo el tema de ritmos circadianos, de la energía, de cómo funciona, porque esto en realidad cambia todo. Y aquí quiero hacer una reflexión con la energía. Mira qué curioso, Hanna, y es que la gente dedica su tiempo de la basura a sus relaciones más personales, más cercanas. Y es que trabaja durante el día en el momento en el cual está más fresco mentalmente y en cambio a las 7 de la tarde es cuando está, por ejemplo, con sus hijos, con su pareja, con quien sea, ¿no? Con sus amigos, que es cuando uno está ya destrozado la mayoría de las veces y le dedicamos el tiempo a la basura. Entonces la gestión del tiempo solo es óptima a nivel laboral, cosa que no debería ser así, porque se supone que la persona que más quiero o las personas que más quiero debería dedicarles un tiempo crucial, energía, cuando yo estoy fresco, cuando estoy fresca, ¿no? Entonces ahí hay mucho debate. Entonces, claro, la gestión tradicional, que eran herramientas y metas, básicamente. Y aquí lo que hablamos es cómo funciona nuestro cuerpo. En ningún momento he hablado de tareas. Eso es un punto importante. Entonces, cuando llegamos aquí, se abren 3 cosas que para mí son clave a la hora de gestionar tu tiempo. Primero, lo que decíamos antes, toda esta parte más interna. Después viene un método, una forma de funcionar. Y por último, las herramientas, que estos son la punta del iceberg, ¿no? Es decir, cuando ya hemos llegado al final, la herramienta pues, puede ser fantástico, ¿no? Utilizo un calendario, utilizo un Trello, utilizo una herramienta que sea, ¿no? Nunca te va a hacer productivo una herramienta, sino que será una forma de consolidar aquello que tú ya sabes, pero primero hay que trabajar la parte previa. Por eso la mayoría de equipos que ponen herramientas pues no funcionan. Y están obsesionados con la herramienta, porque sí, porque hacemos esto y bueno, seremos hiperproductivos. Y nada más lejos de la realidad, no suele funcionar, ¿no? Es que además, Miquel, permíteme, con este tema de las herramientas, sobre todo en el trabajo de equipos, claro, la forma o la estructura de esa herramienta puede no tener nada que ver con tu estructura mental de cómo realizar un trabajo. Y hay veces, yo lo he intentado, y en mi caso es que para mí era una tarea más
como sincronizar como mi estructura mental con la estructura de la herramienta. Y digo, espérate, que encima es un trabajo añadido entenderme con la herramienta esta, ¿no? Que a veces es que nos complicamos mucho la vida pensando que la herramienta va a trabajar por nosotros, que eso también es un poco el engaño de algunas de estas herramientas. Claro, en el caso de las herramientas pasa algo muy curioso, y es que en general siempre hay alguien que es el instigador, el que quiere poner esa herramienta. Y normalmente suele ser el responsable o la persona que dirige un proyecto, ¿no? ¿Qué pasa? Que es el interés suyo. La mayoría del equipo ya tiene 1000 cosas como para encima ahora utilizar una herramienta que ni siquiera sé de qué va y me están diciendo que utilice porque sí, que es súper importante, ¿no? Entonces, por eso digo que si no la mentalidad no está resuelta, mentalidad se entiende pues, qué beneficio me va a aportar a mí. Es como una gestión del cambio tradicional, ¿no? Cuando tú cambias algo, tengo que entender qué me va a ayudar a mí. Si yo tengo alguna especie de trauma pasado, que es posible. Oye, estuve en otra empresa y que hicimos esto y fue un horror. En cambio, habrá gente que estará súper ilusionada. No, yo estuve en una empresa y fue fantástico. Si esto no está bien gestionado, el problema principal es que entonces toda esa represión emocional que ha existido durante tanto tiempo la vamos a sacar a la hora de gestionar la herramienta. Y la gente la boicoteará incluso. Es decir, es una forma de decir, oye, yo estoy en contra, yo no quiero saber nada de esto y además ya verás cómo no va a funcionar. Ya me encargaré yo de que no va a funcionar. Vamos a volver a lo que decías antes, porque tú en el libro, de hecho, básicamente dices que el tiempo no se puede gestionar, que lo que podemos gestionar son 3 activos esenciales. Uno de ellos es la mentalidad, acabas de hablar de ella, y nos has mencionado 2 en las que me gustaría entrar con un poco más en detalle, que son la atención y la energía. Energía a todos los niveles, física, mental, porque es como inseparable. O sea, si no tengo energía física no voy a tener mental y viceversa. Entonces, vamos a empezar por la atención, porque esto es algo además que es una teoría bastante extendida, y es que estamos ahora mismo en un momento de crisis atencional sin precedentes. Entonces, te quiero pedir que nos expliques qué fundamento tiene esta afirmación, si tú lo crees así también, que yo imagino que sí, pero no sé, lo mismo me dices que no. ¿Qué explicación le encuentras a esta crisis de atención que tenemos, tanto desde la perspectiva cultural como desde nuestra fisiología? O sea, cómo es nuestro estilo de vida y cómo es nuestra fisiología y por qué no somos capaces ahora mismo de leer 2 páginas seguidas de un libro. Y a mí me pasa, y eso que soy consciente del problema y me cuesta. Yo antes podía leerme medio libro del tirón o un libro entero y ahora me cuesta pasar de las 2-3 páginas. Entonces, ¿qué pasa con la atención? Mira, totalmente. Es verdad que vivimos en la economía de la atención. Significa que todo el mundo llama la atención. Si nosotros al final queremos llamar la atención para que alguien escuche este podcast, todos estamos llamando, reclamando 100%. Y esto pasa también en ambientes laborales, en ambientes personales. Nuestra pareja incluso reclama la atención, nuestros hijos, nuestro jefe, quien sea. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es un poco los datos que tenemos hoy, ¿no? Para que te hagas una idea, Hanna, yo creo que esto es bastante preocupante. Las personas de media, ya hablamos de datos de 2025, es decir, ahora, en breve, que estamos a la vuelta de esquina, o cuando escuchemos esto, quizá ya lo estamos, es probable que las personas solo puedan estar concentradas 6 minutos seguidos. Esto ya dice mucho, ¿eh? 6 minutos seguidos. Claro, esto es una media. Significa que habrá gente que incluso menos. Y otros, por suerte, un poquito más. Y además, todavía algo peor. Esto va de los 16 años, la media que tenemos, hasta los 65. Así que no hablamos de un espectro joven, sino que hablamos prácticamente de todas las edades. No vemos diferencias significativas hasta que llegamos a los 70, 75 años, que ahí sí que se nota un poco un aumento de la atención. Por suerte. Pero no es tan notorio como nos gustaría. Con estos datos en mano, el problema es ¿qué hago yo con mi atención? ¿Se puede entrenar? ¿No se puede entrenar? A ver, lo bueno es que se puede entrenar 100%. Nuestra mente está creada para ser dispersa, también hay que decirlo. Esto es una neuroexcusa, estas que digo yo siempre, para decir, oye, estoy desenfocado. Bueno, es normal, se entiende, ¿no? Porque tu cerebro lo hace siempre. Para que te hagas una idea también, esto es importante entenderlo, cada 6 segundos de media nuestro cerebro desconecta. Es como si hubiera una especie de apagón de conciencia, ¿no? Porque recarga energía tu cerebro. Si estuviera 100% enfocado durante todo el día, morirías. Es así, un poco duro, pero realmente es así. Por eso tu cerebro busca válvulas de escape para cada 6 segundos aproximadamente te va desconectando. Y de hecho son cada 5,7, o sea, todavía es más, ¿no? En resumen, te pasas el 50% del tiempo, pues eso, en Babia, en la luna de Valencia, en la inopia, te vas haciendo otras cosas. Llegados a este punto, por suerte sabemos que es una herramienta, músculo, que sí se puede mejorar. Al final, como cualquier otra habilidad, se puede mejorar. Normalmente nadie le dedica un tiempo a poder hacerlo, así como la gente hace liderazgo y hace todo tipo de cosas, hace design thinking, que está muy bien. Poco le hacen con la atención. La atención es un músculo mejorable.
Y sobre todo tiene que ver con 3 factores. Lo digo porque hay muchos, pero hay 3 que mucha gente no se los espera. El primero es la gestión de tu combustible, de la glucosa. Es decir, el 60% de tu atención tiene que ver con la glucosa. ¿Qué significa la glucosa? No significa que vayas a comer bollos todos los días, ni comer fruta constantemente. La glucosa es cualquier alimento que se convierte en glucosa después. Lo digo sobre todo porque cuando uno no tiene buenos hábitos alimenticios o simplemente le cuesta comer o come poco o come mal, esto tiene una repercusión enorme en tu capacidad de atención. Y hoy en día tenemos unas pruebas bastante fidedignas de que la gente no comemos muy bien. Y eso, por eso generas también que la capacidad de atención sea mucho menor, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una reunión de estas típicas que se pueden hacer en cualquier sitio, reuniones en empresa, reuniones en un proyecto, que se hacen antes de comer. Antes de comer, por ejemplo, a las 12:30, a la 1, ¿no? ¿Qué sucede? Que si no he comido bien, lo más probable es que ahí no esté. Mi mente no está. Estaba pensando en otras cosas, seguramente, en cómo abastecerme, ¿no? Cómo buscar esa glucosa que me falta, pero en realidad no estoy. Entonces, la glucosa es uno de los puntos importantes. El segundo punto, que tiene que ver con la atención, también es bastante sorprendente, tiene que ver con la autonomía, es decir, la capacidad de hacer cosas por ti mismo, por ti misma. Lo digo porque, en general, lo que pasa muchas veces es que la mayoría de gente hace cosas que va a remolque de otros o a dictamen de otros, ¿no? Ya ni siquiera piensan, es como voy al correo a ver qué hay, mira, tengo que hacer esto. En el momento que tu atención está secuestrada 100% por otras personas, lo que pasa es que tu nivel de atención baja mucho. ¿Por qué? Porque lo que consideras que estás haciendo no lo haces por ti, no le ves un vínculo real con tu propia productividad, sino con la de otras personas. Y eso, cuando lo haces todos los días, llega un momento en que lo que buscas es una válvula de escape. Te distraes, quieres distraerte, porque lo que no quieres hacer es lo del otro. Estás cansado de hacer del otro, ¿no? Y sí es verdad que es una opción fácil, porque al final no tienes que pensar en lo que debes hacer, pero has perdido totalmente tu persona. Esto en psicología le llaman la despersonalización, que es una forma de decir que ya no soy persona, ¿sí? Es un poco que ya me he desvinculado de mi personaje y yo voy haciendo las cosas y sí puedo entretenerme mejor que mejor. Y el tercer punto, quizá este no es tan sorprendente, pero también llama la atención, es el autocontrol. Tu capacidad de autocontrol es clave, ¿no? Es decir, si eres la persona que sucumbe al sonido de una mosca, es muy probable que te entretengas más y que por tanto tengas menos foco. Si en cambio eres una persona que aguanta o que eres capaz de que si hay una llamada o un email no lo miras y eres capaz de trabajar 1 hora simplemente aislado, sin notificaciones, sin nada, pues ese autocontrol lo tienes mucho más trabajado. Entonces vemos que la gente el autocontrol lo tiene muy poco trabajado. Y ya no hablo tanto de reacciones emocionales, que esto es otro tema, daría para otro podcast seguramente, ¿no? Pero a nivel de recibo algo o tengo una notificación en WhatsApp y voy a verla independientemente de lo que sea, eso está claro que es una fuerza o al menos es una muestra clara de que no está funcionando tu autocontrol o que habría que mejorar ese autocontrol. Pues mira, Hanne, sería esto. El resumen, 3 cosas básicas. Glucosa, autonomía y autocontrol. Y después, evidentemente, hay más cosas, inmiscuidas, pero estas son realmente el caballo de batalla que tiene nuestra atención. La pregunta es, ¿lo trabajamos? Bueno, yo te digo en general, no. Pero hay personas que evidentemente, pues sí. Mira, Miquel, me atrevería a añadirte a la parte de glucosa, que es absoluta, el tema de la hidratación. Cuando Bien, tenemos sed, sí, sí. Y el problema es que nos deshidratamos bastante antes de tener la necesidad de beber, no, es imposible concentrarse, porque evidentemente, igual que cuando el cerebro busca ese azúcar rápido porque no necesita, es supervivencia pura, pues con el agua pasa lo mismo. Y es una cosa que además aprovecho esto para hilarlo con el otro activo, que es el de la energía, tanto física como mental, porque uno de los síntomas precisamente de una mala hidratación es la fatiga, tanto física como mental. Entonces, recojo por aquí la parte del agua, 100%. que evidentemente ya has dicho que hay, además de esos 3 factores, hay otros más también igual de importantes, pero bueno, por ir acotando, sí. Evidentemente veo que eres como yo, que podríamos estar aquí hablando 3 días en vez de hora y media. Pero si te parece, vamos a hilar con el tema de la energía, porque también es otra cosa que confundimos un poco, igual que con la atención pensamos que tenemos una capacidad ilimitada de atención y tú ya nos has explicado que no, con la energía pasa lo mismo y lo que hacemos muchas veces es ir dopándonos durante el día, ¿no? Ahora me tomo un café doble, ahora me tomo una bebida energética, ahora hago una clase de spinning que me pone otra vez en órbita y ya puedo seguir tirando. Total. Y lo que estamos haciendo es ir agotando todavía más los depósitos de energía. Entonces, ¿cómo influye nuestra energía, tanto física como mental, que la malgastamos absolutamente en nuestra productividad?
Pues mira, aquí hay un tema muy interesante, ¿eh? Y es que me gustaría hacer una pequeña división. Es verdad que al final todo va junto, ¿eh? Pero bueno, quiero hacer una división entre energía mental y física, porque en realidad la escala que funciona es bastante diferente, ¿no? Aunque se puedan parecer a priori, podría decir que habría una escala entre 1 y 10.000. Es decir, cuando uno corre media hora, no es lo mismo que trabajar media hora, ¿no? A nivel de desgaste. Pero sí es cierto que el cuerpo puede percibir algo parecido. Hay gente que me dice, oye, si yo pienso mucho, me voy a adelgazar. Digo, no va por ahí la cosa. Digo, por si alguien lo pensaba, no va por ahí, ¿no? Entonces, la energía mental para mí tiene un punto clave, ¿no? Y es que es muy finita y sobre todo tu energía mental máxima del día está limitadísima a unas 3 horas y media máximo al día, que esto es nada prácticamente si tenemos en cuenta que son 24 horas, ¿no? Aquí no cuento evidentemente el momento del sueño porque ahí es otro tipo de energía. Además que gastamos muchísima energía cuando dormimos, ¿no? Entonces, yo diría que si tú tienes en cuenta los momentos del día en los cuales estás más fresco, y tienes 3 opciones para saberlo. La primera es subjetividad, pura y dura, saber cuándo tienes más energía. La otra es utilizar algunos cuestionarios que existen, que están abiertos a Internet, que la gente puede encontrar. Y por último, ya utilizar un poquito más de ciencia, ¿no? Más electrodos, medir, y esto más o menos puedes tener un registro todavía más certero de qué momentos del día tienes más energía. Pero una vez tenemos claro esto, incluso utilizando la subjetividad, que yo creo que es bastante lógica, hay que entender muy bien cómo es tu día en base a esa energía. ¿Sí? Si yo soy una persona que por las mañanas tengo más frescura mental, pues la idea es que sobre todo aprovecho esos momentos para evitar ciertas cosas que me quitan energía. Quiero que la gente entienda algo muy sencillo. Cada vez que tomas una decisión, cualquiera, estás gastando energía. ¿Sí? De hecho, hay algunos estudios que se asemejan bastante a esto, en el cual dicen que cada vez que consumes cualquier cosa, una energía, tomas una decisión, más o menos suelen ser alrededor de unas 2 calorías. Bueno, parece razonable, 2 calorías. No es que sea mucho, pero 2 calorías es bastante si lo vas sumando a la cantidad de decisiones que tomamos, que más o menos está alrededor de las 35.000 diarias. Esto un poco lo que se dice, evidentemente después habría que calcularlas. Entonces, ¿qué me refiero a eso? Que claro, cuando tú empiezas el día, si tú ya hacías un montón de pequeñas cosas, como por ejemplo, oye, miro las redes sociales o consulto el correo, todo esto está gastando muchísima energía, te aporta muy poco y te sentirás muy cansado a partir de las 9, 10 de la mañana cuando ya lleves un par de horas tecleando, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no has avanzado nada, no has hecho tareas complejas, simplemente te has dedicado a hacer algo fácil. Entonces, la energía mental hay que entenderla muy bien porque significa que igual que cuando alguien hace deporte, primero calienta, pues lo mismo deberíamos hacer con nuestro cerebro, utilizando también la energía. Cuando yo empiezo la jornada laboral, lo ideal sería que tú también calentaras el cerebro. Si no, lo que vas a hacer es estropearlo por completo, ¿vale? Entonces, yo estiro, por ejemplo, el brazo para evitar lesiones. Pues yo hago lo mismo cuando empiezo el día con el cerebro, estiro. Hay diferentes tareas que puedes hacer para estirar, muy sencillas. Y sobre todo lo importante es que no sean tareas infinitas, como por ejemplo mirar redes, noticias, etcétera, que además son infinitas porque nunca terminan. No tienes el control sobre ellas, ¿vale? Entonces, decides cada tarea en base a tu energía. Eso es importantísimo. Igual que uno planificaría, por eso digo, es más importante eso que el propio tiempo. Es más importante reservarte la media hora que tengas más energía durante el día que no reservarte 1 hora porque sí. No, me reservo de 3 a 4 porque nadie me molesta. Ya, pero ¿cómo estarás tú de 3 a 4? Y si encima te has tomado una comida copiosa, la cual estás destrozado, pues es muy probable que encima todavía estés más cansado, ¿no? Entonces la energía realmente repercute en todo. Si yo tengo que hacer una reunión que es operativa, estas típicas de escuchar, pues en realidad no hace falta ni siquiera que participe. Bueno, otra cosa es si habría que hacerla o no, que eso es otro tema, ¿no? Pero si hay que hacerla, como mínimo la haré o intentaré buscar que el grupo esté trabajando con el mismo nivel de energía. Es decir, que sea una energía baja, porque es una reunión en la cual la gente no va a participar. En cambio, si busco una reunión participativa de un proyecto que quiero estar con más personas, entonces me interesa que sea una reunión con energía alta de la mayoría de personas. Así que realmente cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, depende de su energía. Incluso quiero decir algo, cuando quieres aprender algo, tienes que buscar un momento en el cual tengas alta energía. Mucha gente intenta estudiar inglés a las 8 de la tarde y es evidente que no aprende. Y la gente se piensa que es incompetente, que yo es que no puedo aprender idiomas. Claro que puedes aprender idiomas, lo que estás haciendo en un momento de tu día que estás destrozadísimo. Y aquí entramos en todo. Por ejemplo, a nivel de curiosidad, por la tarde pues hay más discusiones, hay más accidentes de tráfico, porque la gente en general está más cansada. Incluso si te opera un médico tienes más posibilidades de morir por la tarde que por la mañana. Es decir, todo esto es porque es un mundo que en general es entre matutino, intermedio, y a partir de la tarde la mayoría de gente pues ya no está igual, nivel de reflejos, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo que sé que has comentado alguna vez, pues está todo el tema de los turnos, que eso mata la vida de las personas y acorta la vida de las personas. Y mira, esto, Hanna, es interesante, yo creo que te va a interesar también, o quizá ya te suena, que es que si empiezas el día con mensajería rápida, estás acortando la vida de tu cerebro, ¿vale? Y incluso también puedes vivir menos años. ¿Por qué?
porque hay una cosa que pasa, que cuando empiezas por la mañana aceleradísimo, generas más estrés que se llama oxidativo, y esto genera después que ese bloqueo poco a poco lo vas sumando a lo largo de los días y incluso llegas a vivir menos por cada día empezar contestando mensajes como un loco, como una loca, ¿no? Entonces, bueno, la energía es todo. Por ejemplo, ¿en qué momento tienes las conversaciones complicadas con tu pareja o tus hijos? ¿Sí? Normalmente la tenemos cuando a las 8 de la tarde, que estás destrozado, ¿no? Y después te arrepientes de lo que dijiste el día anterior, porque seguramente ese momento no fuiste la persona más óptima, ¿no? Porque no estabas fresco. Entonces, todo tiene que ver, absolutamente todo. ¿En qué momento hay que pedir un aumento de salario, por ejemplo? ¿En qué momento hay que hacer un cliente bueno? ¿En qué momento hay que hacer ciertas tareas? Tiene que ver la energía mental. La energía mental en productividad es casi como el santo grial, ¿no? Es una de las piezas mágicas. Muchas veces no sabemos muy bien cómo gestionarla. Nos quedamos solo con haz esto en las horas más frescas del día, pero es que va mucho más allá. Es que lo importante, es que no puedo estar más de acuerdo, Miquel, es saber dosificar la energía que tenemos. Te voy a poner un ejemplo de un experimento, porque yo lo experimento todo en mí. Yo soy hipermatutina, me despierto yo sola a 5:30, 6 de la mañana, y claro, yo a esa hora pídeme lo que quieras. Entonces es mi hora estrella de ir a entrenar, y además el entrenamiento de más intensidad, 7 de la mañana. ¿Cuál es el problema? Que empezaba el día con un nivel tan alto ya de cortisol, de adrenalina, de gasto energético, aunque era bueno porque era haciendo ejercicio, que yo era comía como normalmente a la 1, y a partir de las 2 de la tarde estaba completamente exhausta. Porque claro, mis horas brillantes es primera hora del día, pero cuando no dosificas, y hombre, también hay que vivir en el mundo, y si pasas toda la tarde como un cojín, también estás desperdiciando mucho tiempo. Entonces, esa gestión y dosificación de la energía propia es súper importante. Y también, respecto a lo que decías al principio del autoconocimiento, también en el caso de cómo funciona tu energía, es importantísimo, porque si no, claro, pues llega un momento que estás desfondado y ya encima con el paso de los años, pues la cosa va costando más, esa recarga energética. Exacto. Y si no lo sabes dosificar, es que pues eso, se te va la mitad del día a medio gas. Claro, porque Hanna, yo creo que este cambio de hábitos depende mucho de si realmente tú eres una persona matutina que dice yo me comprometo a levantarme pronto porque es algo que percibo como bueno para mí, además está en sintonía conmigo, o lo haces por modas ajenas, que yo creo que aquí hay un punto importante también, ¿no? Oye, me levanto a las 3 porque me han dicho que a las 3 es el mejor momento, nadie me molesta y además de 3 a 8 tengo la posibilidad de comerme el mundo. Fantástico. Pero piensa cómo es tu vida. ¿Cómo es tu vida? Oye, yo soy persona que a las 6, 7 me gusta quedar con mis amigos para tomar algo. Oye, fantástico, muy bien. Si es así, ¿de verdad te vas a levantar a las 3? Porque a las 7 de la tarde es muy probable que ya no seas nadie, ¿no? Con todo el cariño. Entonces yo creo que hay que pensar muy bien en cómo vas a compatibilizar esto con tu vida, porque la productividad es eso justamente, ¿no? Entender qué quieres. Oye, soy una persona lo que sea, muy ermitaña, muy casera. A mí me da igual el resto de la gente, yo quiero hacer mis cosas. Pues bueno, entonces sí, quizá te puedes levantar a las 3 de la mañana y te puedes ir a dormir a las 7 sin problema, ¿no? Y no hay hijos, no hay nada, entonces lo puedes hacer. Claro, ¿cuál es tu vida? ¿Cuál es tu objetivo, no? Y no lo hagas tanto por lo que has visto de gurús en internet o personas que te dicen esto, que está genial y cada uno haga lo que sea, sino simplemente porque sea algo que es coherente a ti. Yo veo mucha gente que se engancha con esto, intentar levantarse pronto cuando en realidad son personas más bien intermedias. Yo siempre digo también que para cambiarlo, o al menos esto es lo que hemos encontrado en literatura, y evidentemente esto va a cambiar, para cambiar un cronotipo es muy complicado. Es mejor adaptar la vida a cronotipo, que cronotipo es el momento del día que tienes más energía, que no hacer lo contrario. Entonces, cuando realmente veas que tienes un cronotipo más bien tirando hacia la tarde, intenta adaptar tu vida a ello. A veces es más complicado, lo sé, pero es mejor eso que intentar cambiarlo. Sí. Porque en realidad solo se puede cambiar cuando haya un evento traumático, te ha pasado algo grave, pero esperemos que no te pase para tener que cambiarlo. Básicamente para no hacer el cambio tan brusco. Así que cualquier hábito, adáptalo a tu forma de entender la energía, a tu energía interior y el reloj interno. Porque además, como bien sabemos hoy, cada parte de tu cuerpo tiene un reloj interno diferente. Cada una de las partes, tus pulmones, tu sistema respiratorio, absolutamente todo, incluso tus hormonas tienen un ritmo diferente, ¿no? En el momento que desajustamos eso y que somos muy diferentes a como realmente somos dentro, nuestro propio reloj interno, y estamos cumpliendo metas de otras personas que nos han dicho que deberíamos, en el fondo nos estamos atacando a nuestra propia salud. Además que eso va a repercutir también en tu propia vida porque tú no eres así, directamente tu cuerpo no encaja eso, está rechazando eso y tu cerebro te dice cada día que no lo quiero. Y te lo recuerda mediante que estás 4 horas zombie de 3 a 7 intentando ver qué puedes hacer porque no es tu cronotipo. Quizá tú eres un poquito más tarde, ¿no? Uh-huh. What's up, guys? It's the champ, Sean O'Malley, here to talk to you about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. Run your game on Prize Picks.
PrizePicks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Just download the PrizePicks app and use code SPOTIFY. That's code SPOTIFY on PrizePicks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. PrizePicks. Run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details. This episode is brought to you by Etsy. Oh. Hear that? Okay. Thank you. Etsy knows these aren't the sounds of holiday gifting. Well, not the ones you're hoping for. You want squeals of delight. Happy tears. How did you? And spontaneously written songs of joy. I am so happy. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Okay, the song needs a bit of work, but anyway, to get those reactions, make sure everyone on your list feels heard with handmade, handpicked, and designed gifts from small shops on Etsy. Gifts like personalized jewelry, custom artwork, cozy style items, vintage pieces, and home decor to celebrate all of your favorite people and their specific kind of special. For original gifts that say, I get you, Etsy has it. Totalmente. Y es verdad que, bueno, lo que hablabas de los cronotipos, cambiar un cronotipo, sobre todo si es muy extremo, es muy difícil, pero sí que se puede modular, sobre todo cuando no tenemos más remedio, porque una cosa es la teoría, exacto, lo más lo ideal, pero, por ejemplo, personas que trabajan a turnos, cuando no tienes más remedio, pues ahí nocturnos no somos ninguno, o sea, no somos murciélagos, los seres humanos somos seres diurnos, con franjas distintas, más matutino, más vespertino, pero la realidad es que la especie humana es diurna, pero ahí sí que hay que trabajar todavía mucho más la parte de los hábitos para no colapsar del todo. Porque 100%. A ver, ahí en este caso yo tengo que ser honesto. Si realmente esto tiene problemas en tu vida, después tiene repercusiones, pues tienes que cambiar de trabajo cuando sea, ¿no? Lo antes posible. Aunque cueste, es verdad, y lo entiendo, porque a veces es un tema de decir, ya puedo adaptarme, sí, un tiempo, pero yo no quiero vivir 10 años menos haciendo turnos, ¿no? Eso es. Antes, cuando has hablado me ha encantado lo de calentar el cerebro y de no hacerlo justamente con, pues eso, lo primero que hagamos por la mañana, coger el móvil y empezar esa lista infinita de tareas, lista entre comillas, que es ver qué ha pasado en las redes sociales, porque están muy bien hechas para que no puedas escapar de ahí. Entonces, quería aprovechar esta idea, porque igual que el móvil en ese sentido es un ladrón de energía, el móvil mal utilizado, no el móvil en sí, porque el móvil es una cosa inerte, es como lo usamos nosotros, es un ladrón de tiempo. Entonces quería aprovechar esto para que nos explicaras cuáles son. Vamos a quedarnos con 3-4, porque hay muchos ladrones de tiempo, pero los 3-4 ladrones de tiempo que tú ves que son los que más tiempo nos roban, pero no siempre los tenemos identificados. Claro, es buen punto este. Mira, yo aquí, más que enumerarlos, porque evidentemente hay muchos y todo el mundo los conoce, ¿no? Al final podríamos hablar de redes sociales, periódicos, lo que sea, ¿no? Noticias. Yo creo que el único ladrón del tiempo que existe somos nosotros, que no hay más. Yo siento ser cruel con esto, ¿eh? En el sentido cruel me refiero que a veces buscamos eso, un enemigo externo, alguien que culpabilizar lo que hacemos, pero es que no hay mucho más. Es decir, en el momento que yo decido mirar un correo es porque yo he sucumbido a ello. Es decir, yo he decidido mirarlo. En el momento que miro redes sociales es porque las tengo, primero de todo, las tengo a la mano, fáciles de llegar, y en segundo lugar, porque yo he decidido hacerlo. Que yo sepa, todavía no hemos llegado ahí, que ahí llegará, ¿eh? No hemos llegado a la manera que te llegue un correo directamente a la vista y que tengas que leerlo sí o sí. No digo que no, pues los hologramas están a punto, o sea que no me extrañaría. Pero la última decisión la tienes tú. Igual que tú puedes quitar notificaciones y no mirarlo nada, o estar una hora sin mirar el teléfono, por ejemplo, esto tienes totalmente la potestad de hacerlo. También puedes hacer lo mismo con los compañeros que en algún momento te llaman determinado. No digo que tengas que estar en un espacio de trabajo, pero imagínate que colaboras con otras personas o tienes un equipo. También puedes acordar el hecho de tener unos momentos de consulta, unos momentos para poder hablar, agendar reuniones. Bueno, pero es que no puedo, tengo que quedar bien. Entonces volvemos otra vez a las creencias iniciales, ¿no? No, tengo que quedar bien con todo el mundo, yo soy una persona responsable, tengo que mostrar siempre ayudador al resto de personas. En el fondo, no hay ladrones de tiempo, no sé si me explico. Si tú vas al final mirar los ladrones de tiempo, hay un montón y no acabaríamos nunca. En el mundo digital hay infinitos, ¿no? En el mundo de los correos, en el mundo de los chats, en el mundo después de las conversaciones, interrupciones, hay de todo. La pregunta es, ¿dónde pones los límites tú? Y ahí normalmente no es un problema nunca técnico, porque la técnica es muy fácil. Vas al mail, vas a eliminar notificaciones y ya no recibirás ningún email. El tema es más emocional y aquí entramos otra vez en esa parte subconsciente, ¿no?
Por ejemplo, yo es que no puedo mirar el mail porque para mí es como una especie de afrenta, es una traición para el resto de personas. Yo tengo que contestar lo antes posible. No, hombre, pues que es lo que hay que hacer, ¿no? Y aquí regresamos otra vez a lo que decíamos antes, esas creencias antiguas de hace mucho tiempo. Sí, porque claro, cuando alguien te escriba tienes que responder lo antes posible. Esto es una muestra de educación y tú no eres maleducado, ¿verdad? Entonces, toda esa especie de diálogo mental es el que aflora cuando tenemos esta cantidad de ladrones del tiempo. Así que en realidad hay muchos, pero las reuniones, incluso que gente se queja de las reuniones más o menos, tú también puedes decir que no, te puedes plantar y puedes sobre todo ofrecer alternativas también, ¿no? Oye, pues mira, esta no voy a ir, pero voy a ir a esta. O esta, por ejemplo, creo que se puede grabar y voy a mirar la grabada. O esto voy a mirar la manera de cómo podemos mirarlo, ¿no? Pero a la gente le da miedo, la respeto, porque, y quiero decir algo que es muy importante, en la productividad se tiene que ser muy científico. Científico es probar cosas, experimentarlas y validarlas, ¿no? Como haría un científico. En cambio, la gente en general en productividad suele ser más bien o fiscal o político. Fiscal es que yo ya sé que esto no va a funcionar de ninguna manera. En mi empresa, en mi zona, en mi forma de trabajar como emprendedor, por ejemplo, esto no va a funcionar. Perfecto, ¿vale? Y por otro lado estaría todo el tema de lo político, que es quedar bien con todo el mundo para evitar el conflicto. Yo no te quiero decir que no, yo tengo que aceptarte directamente, te voy a contestar siempre, pero tú en realidad no quieres hacerlo. Lo haces porque hay un tema político. Porque sé que después, cuando le pida ayuda, quizá me va a contestar igual, cuando en realidad ni siquiera lo sabes porque a saber lo que va a hacer la otra persona, ¿no? Así que menos fiscales y menos políticos y más científicos, más probar cosas y validarlas y a partir de aquí validar la hipótesis. No, y además, claro, todo esto que dices requiere de pisar el freno para, de una forma consciente, analizar qué es lo que está haciendo que yo pierda el tiempo. Me explico. Si tú estás en un entorno laboral, en una oficina, tú vas acelerado por la vida, claro, pues todo lo que te va llegando son como pelotas que vas fast, venga, peloteo para aquí, para allá. Sin embargo, cuando tú pisas el freno y dices, vale, espérate, esta pelota que viene, ¿es fundamental que yo la devuelva ahora o la puedo dejar por ahí botando y ya iré después? Y para eso hay que pisar el freno, porque yo creo que el gran problema con el tiempo ahora mismo es que lo estamos hiperacelerando todo tanto que es que vamos pasados de rosca, literalmente, para todo, en lo personal y en lo profesional. Exacto, y al final tiene que ver con la gestión de las expectativas, ¿no? De lo que tendríamos que conseguir. Es más un tema de yo ideal. El yo ideal es constante, ¿no? En nuestras vidas. Cada vez más, esto se ha notado a lo largo de la historia, antes teníamos un yo real, que es el yo que soy yo ahora mismo, y después teníamos un yo ideal. Claro, al principio cuando teníamos redes, no teníamos nada, el yo ideal era básicamente las 4 personas que tenías cerca de ti, que nunca eran tan espectaculares como los mejores TikToks que puedes ver hoy en día, ¿no? Entonces lo que ha pasado hoy en día es que el yo real se ha ensanchado mucho la diferencia entre el yo ideal. Y ese nivel de ansiedad que genera el yo real con el yo ideal hace que intentemos ir a buscar ese yo ideal constantemente, aunque sepamos que no vamos a llegar quizá, pero como mínimo lo estamos intentando. Y eso acelera todo. Acelera las relaciones, acelera los mensajes, acelera ver vídeos rápido, leer libros rápido, consumir cosas rápido, comer rápido, evidentemente, que tiene sus connotaciones negativas también. Y al final es más por eso, por esa especie de ensanchamiento y sobre todo por esa gestión de expectativas. Como yo ahora mismo no estoy satisfecho con lo que tengo, considero que lo otro está más lejos, quiero acercarme lo más rápido posible. Sin rumbo muchas veces. El problema es ese, ¿no? Que vamos rápido pero sin rumbo, porque esto no nos lleva a ese objetivo del yo ideal, porque ni siquiera sabemos cómo es el yo ideal. Lo hemos visto por ahí y consideramos que eso es pues básicamente un mantra, ¿no? Algo que hay que seguir sí o sí, que hay que hacer todos los días. Te voy a plantear una tríada, 3 palabras que para mí son, yo esto lo aplico al sueño y cuando hablo de sueño para mí es como el primer paso, que es decidir, priorizar, renunciar. Yo, bueno, en mi libro hablo de esto, una de las la primera de hecho, del método de las 7 Ds del descanso es decidir que el descanso es una prioridad en tu vida. Y eso implica renunciar. Y creo que también un problema que tenemos es que nos cuesta cada vez más renunciar a cosas, porque como también se nos vende esta idea de que podemos ser todo lo que queramos y podemos alcanzarlo todo y hacerlo todo y que hay tiempo para todo y todo. Y claro, cada vez nos cuesta más entender que una renuncia, que una decisión o decidir priorizar algo implica renunciar a otras cosas. Y eso hay que tenerlo claro porque si no vives frustrado permanentemente. Bueno, ya ves, es que en realidad la productividad es más renunciar que no tanto hacer cosas. Totalmente. Hay una obsesión constante en hacer cosas, ¿no? Hay que hacer más y menos. Mira, yo diría que aquí es lo que nos cuesta más. Si tú miras cualquier persona, todo el mundo propone siempre cosas.
oye, podríamos hacer esto, lo otro, y eso está genial, me encanta. Que proponga a la gente cosas, faltaría más. Lo que falta es esa proactividad, ¿no? Y eso me parece brutal. El problema es que de esas cosas que hemos propuesto, casi nadie después hace cargo de esas cosas, que no se hacen la mayoría, por un tema normal. Y de hecho, mira, Hanna, estuve haciendo un estudio con una empresa, con varias empresas, ¿no? Y con varias personas, creo que eran más de 1.000 personas, y vimos que de las tareas que una persona anotaba de media en su lista de tareas, solo cumplía alrededor del 10 y 15%, más o menos de media. Significa que todo lo que anotaba, la gente no cumplía prácticamente nada. Y eso, para mí, es una fuente de alivio, porque te está diciendo en pocas palabras que la mayoría de cosas que tú anotas ahí para hacer, después no las haces. Pues bien, esto es un poco donde viene la parte de la renuncia. Si yo, que todo el mundo se habla tanto de objetivos, de que quiero conseguir metas, etcétera, pero soy incapaz de decir una cosa que voy a dejar de hacer, oye, esto lo voy a dejar de hacer, pues entonces el tiempo es el que es. No podrás incrementar algo. Lo mismo pasa con cualquier cosa. Si tú tienes una lista de tareas muy llena y quieres incrementar más cosas, aquí hay una cosa que me falla. Si tú miras las métricas, el tiempo no da más de sí. O sacas cosas y metes otras, pero no al revés. Entonces yo, por ejemplo, cuando hablo mucho de metas, de objetivos a conseguir, siempre digo, ¿qué metas vas a estar dispuesto a crecer este año? Crecer significa hacer de nuevo. Esto significa aumentar tu tiempo, por lo tanto necesitas más tiempo. ¿Cuáles vas a mantener? Oye, pues mira, voy a mantener estas porque considero que son buenas para mí, el deporte, el sueño, perfecto, genial. Y después la última pregunta, que es la que menos gente se hace, son las cuáles voy a decrecer. Y decrecer es aquellas que digo, oye, pues quizá hay cosas que estoy haciendo ahora que no voy a hacer, porque si quiero aumentarlas por otro lado, necesitaré también que decrezca. Y este es el problema habitual que vemos siempre. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere hacer cosas y nadie está dispuesto a renunciar. Y ahí es donde viene ese estrés, ¿no? No es casualidad que más del 60% de las personas tengan ansiedad generalizada alta, que eso es una locura, y más del 75% tengan estrés crónico en España, que es una auténtica locura. Es demasiado, seguramente, insostenible a largo plazo, pero al menos hemos llegado a este nivel. Aprovecho esta parte de la renuncia para incorporar aquí en lo que tiene que ver con productividad, que siempre lo enfocamos desde la perspectiva profesional, pero claro, para poder ser productivo realmente hay que, en ese plan que tengamos, hay que tener en cuenta la vida profesional, pero también la vida personal. Porque hablando también de las renuncias, y me lo llevo otra vez al ejemplo del sueño, pues si tú decides ampliar la familia, tienes que ser consciente de que en ese momento que tu prioridad va a ser la familia, vas a renunciar pues a cierta calidad de vida en el sentido de que vas a dormir menos, vas a tener menos tiempo para otras cosas, vas a tener que hacer también un reajuste económico, si no vives, no te sobra el dinero, pues vas a tener que hacer reajustes. Entonces, es importante para entender también eso que decías antes, ¿no? Entender la productividad de una forma holística, integrar en nuestra planificación diaria la vida personal también, porque si no solo hacemos esas listas de tareas, de cosas del trabajo, pero es que la vida también tiene listas de cosas que hacer. Pues mira, Hanna, de hecho, muchísimas personas, no sé por qué, entiendo que al final es más una tradición, una costumbre, pero lo que hacen es separar agendas. Es un clásico, es decir, la gente tiene su parte laboral y su parte personal. Para mí, evidentemente, es mi perspectiva, es un gran error, porque al final siempre, casi siempre, la mayoría de personas tienden a priorizar la parte profesional. Tú, por ejemplo, cuando tienes una cita con un cliente a las 12, no fallas. Pasan 1000 cosas, pero normalmente no fallas. ¿Por qué? Porque lo tienes en prime time, digamos, ¿no? Lo tienes ahí siempre visible para ti. En cambio, lo personal, bueno, es esa típica libretita o esa agenda secundaria que, bueno, vas mirando de vez en cuando y muchas veces pues se te pasan las cosas, normal, porque como no lo tienes todo el día abierto, pues lo pierdes. Entonces, lo primero de todo es una integración total. Integración entre tanto tu vida personal como tu vida profesional, porque tú no eres dos personas diferentes. Eres la misma persona. Cuando vas a trabajar eres una persona también que tiene vida personal, evidentemente. Y cuando vas a personal también es una vida que tienes profesional. Entonces yo creo que aquí hay que mezclar las cosas. Y hay gente que no le gusta, lo entiendo. Pero si no lo mezclas, le das prioridad a una versus a otra. Entonces yo diría siempre que puede ser, siempre que sea posible, es que tengas todo en el mismo sitio. En vez de darle prioridad a una cosa, hacerla a las dos. Para mí, que tengas que llamar al dentista es igual de importante que tengas que llamar a un cliente. Al final, tu boca es salud y si tú no estás bien con la boca, no podrás hablar con ese cliente. Algo tan sencillo como esto, la gente a veces se lo olvida, ¿no? Y creo que es importante hacer esa mezcla y esa combinación. Entonces, aquí hay que pensar qué cosas diarias, rutinarias quieres hacer y que también formen parte de tu planificación normal. En el momento que haya una fase de tu vida, una área de tu vida que consideras que tiene que ser mejorada,
tiene que aparecer en alguna parte. Igual que tendrías una tarea que es para mejorar tu volumen de ventas en los clientes. Exactamente igual. Si tú consideras que no hablas nunca con tus amigos o con las personas de confianza o con tus familiares, oye, tiene que convertirse en una tarea, igual que sería una tarea tener que hablar con un cliente para alimentarle y venderle otro curso. Exactamente igual. Entonces, ahí tiene que aparecer como algo. Incluso puedes ir más allá. Igual que un cliente, tú haces un CRM y tienes ahí tus clientes para ver si has vendido cosas y les puedes volver a vender. Tú puedes hacer un CRM de la vida, ¿no? Es decir, cosas a nivel personal de relaciones en las cuales cada cuánto has hablado con esa persona, cuáles las cosas que le gustan, qué cosas le gustaría que le recuerdes, ¿se entiende? Entonces, en realidad, podemos mezclar las dos cosas sin problema. En el momento que lo separas es porque le estás dando una prioridad más que otra. Y después nos sorprendemos por las consecuencias. Es que después me siento solo, no me he cuidado suficientemente bien, no me he priorizado. Claro, ¿cómo te vas a priorizar si ni siquiera apareces en tu calendario principal, ¿no? Pues aprovechando esto que comentas, ¿qué tiene que ver o qué relación hay entre salud y productividad? Y ahí vamos, no separarlo, sino incluir salud, entendiendo cuerpo físico, ¿vale? Pero también la salud emocional. Porque antes también, varias veces ya has mencionado lo importante que es la parte emocional en lo que tiene que ver con productividad. Pues, ¿qué relación hay entre ser productivo? Ya nos ha quedado claro a todos los niveles, personal y profesionalmente, porque yo imagino que ser un buen padre para aquellos que son padres, pues también entiendo que eso también es ser productivo, o querrán ser productivos, ¿no? En su tarea como padres, Totalmente. Por ejemplo. En mi caso, pues con mi familia, con mi pareja. Entonces, ¿qué relación hay entre ser productivo, la salud física y esa salud o equilibrio emocional? Mira, es muy buena pregunta porque en realidad la productividad es la única herramienta que hace que todo esto funcione. Y me explico, al final todo el mundo tendrá sus áreas que quiere mejorar, lo que decías antes, ¿no? Pues si eres padre, con tus hijos, si tienes pareja, con tu pareja, si tienes amigos, con tus amigos, ¿no? Pero en realidad esto simplemente es el foco en el cual tú quieres dedicarle más tiempo. La productividad es lo que hila todo esto. Es decir, si yo quiero dedicarle más tiempo a mi hijo, lo que tendré que hacer es buscar huecos para poder dedicarle más tiempo a mi hijo. Si yo quiero leer libros para hacer una educación más consciente a mi hijo o a mi hija, pues tendré que dedicarle tiempo para hacer esa educación consciente. Esto no va a venir del cielo y va a decir, mira, ahora eres un padre o una madre consciente. Esto no va a pasar así. Y lo mismo con todo. Si yo quiero mejorar mi sueño, tendrás que dedicarle un tiempo para estudiar sobre el sueño y ver cómo lo puedes aplicar en tu vida, o para contratar un servicio de alguien que sepa mucho sobre esto y decirle, oye, ¿sabes qué? Voy a mejorar mi sueño. Voy a tener una consulta privada con alguien que para mejorar el sueño. ¿Se entiende? Entonces yo creo que aquí hay un gran problema con esto, y es que en general pensamos que la productividad es un tema de poner tareas y ya está. No, la productividad es lo que va a hacer que se acerque de lo que va a tu mente a lo que va a algo terrenal, algo factible. Yo, por ejemplo, quiero cuidar mis emociones, pero ¿qué implica cuidar mis emociones? Hay que tratar las emociones como si fuera un proyecto laboral. Las emociones implica, primero, mirar algún vídeo para saber de qué va, leer algún libro para tener más información, después probar cómo sería ser empático 3 veces a la semana. Es decir, si no lo hacemos así, la empatía o la inteligencia emocional en general no va a funcionar. No es arte de magia, sino que también tiene que haber una parte propositiva nuestra y que hay que gestionarla. Entonces te diría que realmente la productividad es el pegamento para que este funcione. Todo el mundo tiene ideas de cómo quiere mejorar su vida. Nadie que le preguntes te dirá, no, yo a nivel de salud no quiero mejorar. ¿Yo sueño? No, yo no quiero dormir. Es decir, todo el mundo, por supuesto, tiene unas necesidades básicas y te lo va a plantear. Yo creo que la que hace diferente entre una persona y otra es la persona que lo aplica o no. Pues eso es la gestión del tiempo en realidad. Es la persona que lo aplica bien y además está en base a lo que piensa, a su propia mentalidad, y no se centra tanto en la herramienta para conseguirlo. ¿Puede haber productividad sin salud? Y me refiero a productividad real, no esa productividad enfermiza de la que hemos hablado antes. Bueno, en realidad puede haberla. Yo creo que sí. Hay personas que físicamente, por lo que sea, tienen más capacidad de aguante. No, el tema es hasta cuándo, ¿no? Es una productividad que va a durar un tiempo determinado hasta que esa persona posiblemente caiga o el cuerpo diga basta, ¿no? Entonces yo creo que sí, puede haberla. Y hay gente que podrá aguantar más o menos, depende de las condiciones iniciales, como todo. Si una persona se ha ido cuidando más o menos, guarda su salud, puede aguantar más o menos. Si una persona ya venía con serios problemas de salud, seguramente tendrá más problemas. Entonces, claro, al final cuando no cuidas un área, esto es como cualquier cosa, como un edificio que no se cuida, como un coche que no se cuida, pues un cuerpo que no se cuida, al final exactamente esto. Entonces la productividad, creo que para que sea realmente positiva o saludable, como decíamos antes, tiene que incumbir varias áreas. No puede ser nunca una sola área. Que esto pasa a menudo, y de hecho, si miramos las agendas de las personas, en general suele ser monoárea. Normalmente, ya sea a nivel laboral o incluso a veces solo, puramente personal. Y eso, hay una especie de mezcla entre las dos cosas,
pues está claro que eso terminará siendo una productividad enfermiza, claramente, ¿no? ¿Recomiendas o nos recomendarías? Lo mismo dices, no, jamás recomendaría eso. Aplicaciones o herramientas digitales que nos puedan ayudar, porque bueno, al final sí hay que utilizar el mundo digital de forma consciente, pero también tiene muchas cosas muy buenas que nos pueden ayudar. Entonces, desde tu experiencia y tu conocimiento, ¿hay algo que digas, mira, esto sí que lo veo que puede ayudar a...? Porque hay gente, luego hay personas que tienen más capacidad de organización por sí mismas y otras personas que necesitan una ayudita con la organización. Entonces, Totalmente. Claro, yo aquí iría siempre un poco de arriba hacia abajo, que es lo que decíamos antes, ¿no? Mentalidad, método y después, por último, herramienta. Herramientas hay tropecientas mil. Aquí quizá no diremos tanto nombres, porque además van cambiando de nombres cada 2x3 y después no las encuentras o porque se han actualizado, etcétera. Pero realmente lo primero es entender cuál es mi punto flaco, es decir, por qué me distraigo. Oye, porque soy el típico que mira todo el día pestañitas que tengo abiertas. Oye, búscate un bloqueador de pestañas, ¿sí? O búscate un bloqueador de internet que no te deje mirar el ordenador durante X horas. Tengo ese problema. Mi problema es más bien que tengo todas las tareas desperdigadas en diferentes POSIT. Pues búscate un buen gestor de tareas, por ejemplo. ¿Sí? Mi problema es más que me entretengo con los vídeos de YouTube. Pues veo este tipo de entrevistas y me encantan. Y además me recomienda. Pues bájate una extensión que es para bloquear todas las recomendaciones y que solo puedas ver una cosa. Ok, esto existe también. Entonces yo te diría, ¿cuál es el problema? Busca la herramienta que puede ser una solución. ¿Sí? La solución normalmente nunca es la herramienta, pero nos puede dar una especie de, lo que decías tú, un parche. Yo le llamo el torniquete digital, ¿no? Una forma de apretar ahí. Entonces, herramientas en cuestión no voy a dar tanto, porque eso yo recomiendo ahí en mi canal de YouTube, yo hablo mucho de herramientas también, porque al final creo que es lo que la gente busca, aunque después nos damos cuenta que eso no es el problema. Y ahí sí que puedes encontrar muchísimas más. Pero céntrate más en eso, problema y la herramienta como solución. No tanto voy a buscar esta herramienta porque me han dicho que me hará ser mucho más productivo, que está bien, no digo que no, pero el problema no es ese. El problema piensa, ¿cuál es el problema? Oye, pues no me concentro. ¿Y qué pasa? Pues mira, me voy todo el día a Amazon a mirar cosas para comprar. Oye, pues bloquea Amazon y solo puedes mirar 10 minutos al día. ¿Hay alguna herramienta que me permita hacer esto? Sí. Perfecto, pues la desinstalo, no al revés. No voy a instalar esta herramienta y después hago lo contrario, ¿no? Sería un poco esta mi recomendación. Es un poco como lo que a veces hacemos en lo que tiene que ver con los hábitos saludables y lo de cuidarnos, que es como, ¿qué pastilla me tomo? ¿O qué suplemento me tomo? ¿O qué producto compro? Y es como, no, espérate, a ver, si no estás durmiendo bien, lo mismo antes de empezar a meterte pastillas así a lo loco, tienes que analizar por qué no estás durmiendo bien. O, yo qué sé, si no eres capaz de hacer ejercicio, pues habrá que ver qué es lo que pasa antes de, no sé, darte a cualquier producto que te vendan por ahí, que en muchos casos es una engañifa. Entonces, evidentemente no es buscar la tirita. Lo explicaste súper bien. La herramienta es eso. La herramienta es la pastilla. Efectivamente, la herramienta es la pastilla mágica, que no existe la pastilla mágica y esto es una realidad. No existe para nada, tampoco para la productividad, me temo. Tampoco. Y si nos encontramos, Miquel, típico momento que, pues porque también hay momentos en la vida, por temas personales o profesionales, que estás como atorado ahí de tareas y ves que no, la lista no disminuye y que no haces más que añadir cosas y llega un momento que ya estás como pollo sin cabeza, que no sabes para dónde tirar. En ese momento que estás así como en la rueda de hámster, que es muy difícil pararla, ¿qué podemos hacer para pisar el freno? Porque lo de pisar el freno no es tan fácil, si no, no estaríamos todos como estamos, claro. No, totalmente. De hecho, a priori puede parecer fácil decir, oye, pues mira, lo eliminas todo y empiezas de cero. Pero ahí empieza lo que decíamos antes, la culpa, yo no puedo hacer esto, ¿qué va a pensar mi cliente? Por eso digo que al final siempre está conectado con esa parte más subconsciente que a veces ni siquiera somos conscientes, ¿no? Entonces, quería hacer aquí una mención específica. Yo diría que cada semana, sí o sí, yo al menos lo hago personalmente y me funciona muy bien, dedicaría al menos 10 minutos, un día concreto, no importa, puede ser el viernes porque es un buen día para cerrar la semana y tener perspectiva para el próximo, a eliminar tareas o cosas que ya no tienen sentido, ¿no? Es decir, yo miro mi semana y digo, oye, aquí hay cosas que ya se están acumulando semana tras semana y veo que no voy a hacer. Oye, pues elimínalo. Pero eliminar no siempre significa eliminar, que es quitar. Eso sé que da mucho respeto o que cuesta un poquito, ¿no? Entonces yo te propongo aquí que la persona haga este ejercicio. Si tú ves que una tarea da vueltas y que lleva una semana dando vueltas y que no hay manera humana de hacerla, te recomiendo que hagas 3 cosas. Lo primero es, oye, ¿es posible eliminarla porque ya no tiene sentido, porque simplemente se ha caducado esa tarea? Sí, no, perfecto, pues la eliminas o no la eliminas. Lo segundo, ¿es posible renegociarla con la persona que te la asignó o si te la asignaste a ti mismo? Oye, pues sí o no. ¿Renegociar qué significa? Que quizá la relevancia es menor, puedo hablar con la persona que me la asignó, si yo fui también, me lo puedo reasignar a mí
y decir, quizá esto habría que hacerlo ahora. Oye, pues no, la verdad es que podemos esperar 2 semanas más. Perfecto. Si se puede renegociar, genial. La gente no se atreve a hacer este paso porque somos muy políticos. Lo que decíamos antes, ¿no? Yo no voy a renegociar porque significa que es una pérdida de estatus. Yo aquí tengo que hacer las cosas, ¿no? Y lo último de todo, que a mí me gusta mucho también porque es una alternativa a eliminar, le llamo purgar. Purgar, en vez de eliminar, sería que todas aquellas cosas que se van acumulando las ponemos en otro sitio, que no molesten. Una lista secundaria, por ejemplo, un espacio secundario. Y así de esta manera, este espacio secundario lo puedo ir mirando, por ejemplo, una vez al mes, con eso es suficiente, y ahí como mínimo me he eliminado muchas cosas que tenía acumuladas en mi lista. Con este simple ejercicio, si lo haces todas las semanas, yo personalmente lo practico y lo recomiendo, son 5 minutos, no más. Lo que vas a hacer es que vas a notar un bajón tremendo y te van a quedar solo las 4 cosas que sí debes hacer de verdad, porque tiene prisa o porque se tiene un plazo concreto. Y de esta manera podemos evitar tener la lista única esta del to-do por hacer y todo esto, que yo personalmente no lo recomiendo, porque al final esas listas son de 60, 25.000 tareas que son horribles. Y lo que tenemos que conseguir es justamente eso, ¿no? Intentar cada semana eliminar de alguna manera, ya sea eliminando tal cual o renegociando o purgando, que es una forma también muy didáctica de poder hacerlo. Doy fe que esto funciona porque yo lo hago, no lo solía hacer y ahora sí que todas las semanas procuro hacer no solo la planificación de la semana siguiente, sino esa reorganización y reasignación, porque efectivamente es súper liberador. Cuando empiezas a quitar cosas es muy liberador. Para terminar, Miquel, la entrevista, ¿qué otras recomendaciones de hábitos? Y aquí no sé si anuales, mensuales, semanales, diarios, 2 veces al día, no lo sé, porque aquí también hay muchas teorías, pero ¿qué otros hábitos nos podrías recomendar? Porque, bueno, se va a publicar este episodio a las puertas del cambio de año, a final de 2024. Para este nuevo año que comienza, que parece que a veces el comienzo de año, a mí no me gusta especialmente decir esto, pero bueno, hay gente que el comienzo de año sí que es como un impulso a cambiar cosas. Entonces, oye, no lo vamos a desaprovechar. ¿Qué hábitos podemos implementar? Igual que esto que nos comentas de una vez a la semana hacer esa limpia, esa purga, otros hábitos para organizar y gestionar nuestro tiempo, pero de verdad y no cayendo en esa idea falsa de productividad que no hace sino amargarnos la vida. Mira, a nivel más genérico, porque evidentemente esto sería muy, muy personal, yo diría la primera es darse cuenta si lo que estás haciendo es tuyo o es de otra persona. A mí esto es una cosa que es muy sencilla, muy fácil de hacer, y es, oye, esto que estoy haciendo son cosas que siempre todo día me mandan otras personas o es algo que sea mío de verdad. Mío me refiero que yo he elegido hacer. Y nos damos cuenta que normalmente suele ser un 10-90, aproximadamente 10 de lo mío y 90% de otras personas. Así que esto te va a empoderar y sobre todo vas a tener más ganas de hacer las cosas. Esto es lo primero. Lo segundo, importante también, cuando uno tenga alta energía, intentar nunca pasar los 90 minutos de trabajo seguido. ¿Qué significa eso? Que tú puedes trabajar, está muy bien, a veces se te va el santo al cielo y empiezas a trabajar más horas de las que serían y eso lo que hace es que gripa tu cerebro. Porque al final trabajas más de la cuenta y baja tu rendimiento en casi un 70 o 80%, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, tenemos una cosa que se llama el ritmo ultradiano, que son como una especie de 100 minutos, una especie de ondas que van cada 100 minutos, y que esto nos dice un poco cómo deberíamos trabajar. Cuando tienes alta energía, más o menos máximo 90 minutos, un descanso de 7 minutos aproximado, evidentemente flexible para cada persona que nos esté escuchando. Y cuando estés más cansado, ya te cueste más y que tu energía mental sea más baja, más o menos trabaja unos 30-40 minutos y descansa unos 3-4 minutos aproximadamente. Porque entonces necesitas algo mucho más acotado y te va a venir de perlas, ¿de acuerdo?, para ganar esa concentración. Otro tip que podemos hacer, un poco para hacer traca final de tips, que siempre que puedas, cualquier tarea, cuando te cueste un poquito más empezar, vamos a hacer la ley de la inercia, que a mí personalmente me gusta mucho. ¿Qué es la ley de la inercia? La ley de la inercia al final es que solo vas a dividir la tarea inicial en 1 minuto. Y esto a tu cerebro le encanta. ¿Por qué? Porque 1 minuto te da para conseguirlo, querer más y a partir de aquí te engorilas un poquito más y necesitas seguir la tarea. Así que también muy recomendable utilizar esta ley de la inercia. Y por último, como decíamos antes al principio, que es muy interesante, marca todas las tareas que debes hacer, por ejemplo, para el día siguiente, márcalas con alta energía y con baja energía. Alta energía, intenta buscar momentos del día en los cuales estás más fresco y baja energía, cosas más rutinarias, etcétera, pues procura hacerla, por ejemplo, en momentos de baja energía. ¿Sí? Y un tip final muy sencillito, que creo que es interesante también, es el tema de la planificación. Si puede ser, no planifiques nunca el mismo día, hazlo el día anterior, preferiblemente 1 horita y media, 2 horas antes de terminar el día, porque así tendrás la claridad de lo que tendrás que hacer el día siguiente y vas a empezar con tus propias reglas y no tanto
con todo lo que te envíen el resto de personas. Y por último, ya para dar otro tip, nunca empieces con el correo, nunca con redes sociales, nunca con mensajería instantánea. Como mínimo, aguanta 10-15 minutos antes de consultar cualquier tipo de red, cualquier tipo de mensaje, cualquier tipo de correo. Mira, a propósito de esto, Miquel, hay es una experta también en desarrollo personal americana, Mel Robbins, y ella siempre dice que hay 2 momentos en el día que son solamente nuestros, de verdad nuestros, que es cuando abrimos los ojos por la mañana y justo antes de cerrarlos cuando nos acostamos. Que el resto del tiempo del día lo intercambiamos, pues el trabajo lo intercambias por dinero, el tiempo con familia y amigos lo intercambias por relaciones personales, pero que esos momentos son de verdad solamente tuyos y que de ti depende si se los regalas a un teléfono móvil, a un email, a un feed de noticias, a una red social, o si realmente los empleas, hablamos de minutos, no estoy hablando de horas, si los empleas en algo que realmente sea beneficioso para ti. Y eso me encanta porque es también una forma de respeto hacia uno mismo. Exacto. Que somos los menos respetados de todas normalmente, ¿eh? Tendemos más a agradar o a cumplir otras cosas de otras personas que no tanto nosotros mismos, 100%. Totalmente. No, me gusta mucho la reflexión y además Mel Robbins tiene cosas muy interesantes. Y además lo que comentabas antes, que justo antes de ir a dormir y justo cuando te levantas, es el único momento del día en el cual entras a tu subconsciente. Subconsciente real, científico, no me refiero tanto a pensamientos más esotéricos, que está bien, eso también está guay. Pero sobre todo ahí es donde puedes, cuando bajas ese nivel de intensidad y tus ondas son más laxas, entonces lo que pasa es que cuando puedes acceder a recuerdos que no están presentes durante el día porque estamos acelerados, ¿no? Y ese momento es un momento clave. Depende que le digas al cerebro antes de irte a dormir, dependerá mucho de cómo te vas a levantar el próximo día, porque el día nunca empieza cuando te levantas, sino cuando te acuestas, ¿no? Totalmente. Pues, Miquel, muchísimas gracias. Qué placer escucharte. Tienes una voz maravillosa, de verdad te lo digo. Da un gustazo escucharte, aparte de por lo que compartes, obviamente, el contenido, pero tienes una voz maravillosa. Y me ha encantado leer el libro, de verdad os lo recomiendo, La nueva gestión del tiempo, porque... y encima ya, si sois personalidad como yo, controladora, perfeccionista, viene muy bien para bajar un poquito la intensidad de la vida y bajar el drama, que viene muy bien siempre, bajar el drama. Gracias infinitas. Qué bueno, Gana. Un placer. Gracias, Gana. Un abrazo grande. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.